Bienvenidos, soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Documento número 16, Paisaje de ciudades. Bueno, esta es la serie de paisajes de ciudades. Es también una serie de muchos años, de las primeras, que yo hago porque yo hago paralelamente al principio bocetos de gente en la calle y también bocetos de la ciudad. Bueno, leo el texto. En estas obras, a la manera de los románticos ingleses, intento realizar paisajes fantásticos, imposibles, futuristas. Así busco describir lo extraño y excepcional que es sentir a cada instante, en cada profunda respiración, cómo nos pasa la vida. Bueno, este texto lo escribí hace unos años, más o menos cuando la serie empezó a irse hacia lo futurista, hacia paisajes así como del futuro. Pero bueno, la serie empieza con paisajes más expresionistas y realistas. O sea, voy a ir al comienzo de la serie, entonces voy de atrás hacia adelante. Y más o menos sí, en el 98 yo empiezo a hacer ya pinturas sobre bocetos que había hecho antes de la calle. Este, por ejemplo, es una pintura sobre eh, una vista aérea o desde una ventana de un edificio de Buenos Aires, de alguna diagonal de Buenos Aires. Yo hago bocetos, a veces lo hago a la altura digamos, del piso, pero después me los imagino en pistas aéreas. Eso lo hacía en ese momento, no ahora. Quizás ahora haría otra cosa, pero medio como que me imagino, o sea, una vez que hago el boceto y hago el registro de personas y de esquina y de cómo es la esquina, si tiene carteles en este caso, en Buenos Aires hay... Me doy cuenta que es Buenos Aires porque son edificios más altos y hay carteles. En La Plata no es, en general no, son edificios bajos, pocos carteles. Eh, y bueno, una vez que saco esos registros, esos bocetos de la calle, eh, en ese momento, ahora sigo haciendo bocetos en general, pero estoy más trabajando en el taller. Hago más una cosa experimental en el taller, y los bocetos, bueno, como ya dije en otros documentos, quizás los hago más cuando salimos con mi familia de vacaciones, y de ahí tengo más tiempo, digamos, o sea, entre las actividades de vacaciones, quizás hago un dibujo y dibujo a la gente, dibujo en la playa, pero digamos que no seguí, digamos, haciendo bocetos de calle, como hacía mucho en ese momento. Eh, y después pasé a hacer cuadros con esos bocetos, pero justamente agregándoles cosas de la memoria, después cambiando, estilizando las rectas, haciendo curvas, deformando las imágenes. Por eso digo que es un realismo expresionista, lo que empecé a hacer en esa época. Cosas que inventaba, por ejemplo, bueno, en este caso ahí hay como una caldera que sale vapor, o sea, cosas que inventaba, quizás veía en alguna película de época, veía que había humo y lo hacía, ¿no? No es que yo veía exactamente esto, sino que a partir de mucho registrar en la calle, después hacía una recreación, ¿no? A veces sin boceto, no me acuerdo de este cuadro, pero a veces estos cuadros, con todo ese dato, iba directamente a la tela a dibujar directamente en la tela. Y bueno, y este que está al lado, que es del 2000, es cuando yo, después de unos años, empiezo a hacer la serie que se va hacia el surrealismo. O sea, hay como dos caminos de la serie de ciudades, una que sigue con el realismo y que quizás va hacia un futurismo, y el expresionismo se transforma en algo más pop. Hay como un cambio también de estilo, cuando va hacia el futurismo digo futurismo en el sentido de hacer cosas del futuro, no porque es futurismo clásico del siglo XX, sino que lo uso en el sentido de hacer cosas, digamos, de ciencia ficción
o futuristas. Y después, bueno, esos son los dos caminos. Del realismo, expresionismo, va hacia una especie de surrealismo y después pop futurista. Y después, después hay un camino que va hacia, bueno, no, justamente, uno va hacia el surrealismo y el otro va hacia el futurismo. Es como que va hacia los dos lados. El surrealismo quizás tiene algo de expresionismo, conserva el expresionismo, y el realismo se transforma en futurismo con un toque de pop. Es como esos dos caminos que van, el pop en el sentido de meterle algo de cómic, de la imagen del cómic, del arte industrial, de tapa de revistas de cómic, o de revistas así, sí, de personajes de historieta, justamente, de mucha imaginación, y una imaginación futurista, justamente. Bueno, este cuadro va hacia el surrealismo. Cuando yo empecé a hacer figuras con patas, así como dándole un toque de humano, o dándole un toque como de hacer un personaje a través de un objeto. En ese caso yo le hacía a los edificios, le hacía piernas o brazos, o quizás un gesto humano. Bueno, estos son los típicos expresionistas, que yo le digo realistas expresionistas, que acá hice como una maqueta, a través de todo ese registro parecido al anterior, el de la esquina, que puse esquina de Buenos Aires. Acá también hago una maqueta como de un pueblo, quizás puede ser como una maqueta de una parte de La Plata, donde ahí está la catedral, de alguna forma aparece la catedral. Y bueno, la gente, que yo ya estaba haciendo gente del barrio, que la pongo a un estilo bastante expresionista, así con un trazo de pincel grueso, y con una línea, le meto una línea, un estilo así típico del expresionismo clásico, ¿no? Tiene una onda de Munch, Van Gogh, pero, y también, bueno, lo que le agrego también es la estilización de las rectas, cuando les pongo unas curvas, quizás también hay un toque de surrealismo en el sentido de hacer edificios que tienen como formas un poco, que empiezan a ser formas más naturales, no tan así las rectas de la arquitectura, sino que empieza como a tener quizás algunas formas que pueden ser de humanas o de animales, pero bueno, eso es muy sutil, apenas. Esto es como que se van mezclando los dos caminos. Quizás el realista empieza a tener algo de surrealismo, pero yo lo hago en forma eh, sin darme cuenta, ¿no? Sin buscarlo. Voy haciendo ahora, o sea, yo ahora lo estoy como mirando, y yo mismo me estoy haciendo como una crítica, como una observación así de público, porque también pasó mucho tiempo. Entonces tengo eso a favor. Y bueno, en todos estos documentos, un poco estoy haciendo eso. Estoy viendo el cuadro y estoy un poco improvisando algún comentario, ¿no? Pero bueno, con estos documentos me estoy dando cuenta de muchas cosas también que me sirven un montón para seguir trabajando en el taller. Y bueno, un poco estoy haciendo, digamos, con estos documentos audiovisuales, estoy mejorando lo que yo hago con la web, que es una especie de sala de comando del taller, de registro quizás, de registro de la obra que me interesa, de los estilos, pues yo estoy trabajando en forma seriada, pero con un crecimiento que es hacia, digamos, varios lados, así como que va creciendo, como que se va expandiendo en distintas direcciones mi obra. No es que yo haga una obra lineal y que voy evolucionando de una forma lineal hacia un lado, que podría haber sido, sino que yo, imponiéndome ciertos obstáculos para sacarme un poco de mi forma de arte natural, entonces de esa forma yo logro expandirme y ir hacia varios lugares, por ejemplo, ir hacia la abstracción, ir hacia la figuración más realista, pero siempre
sin forzar. Por eso aparece en las mismas esas direcciones, me aparece restos de lo que yo en forma natural hago, que es quizás, que yo ya lo dije en otros documentos, una obra más surrealista, más de collage. Cuando yo veo la obra típica mía, que yo hacía desde niño, es más el collage, la experimentación. De hecho, yo pinto, sigo pintando como con todas las experimentaciones de manchas. Yo hoy en día, por ejemplo, cuando pinto, eh, por ejemplo, hago el dibujo bastante sobre el soporte, después lo pinto, pero bastante con detalle, lo borro todo con una espátula de lo corro toda la pintura con una espátula de albanil, una espátula grande, después sigo retocando arriba, le puedo tirar agua que chorrea todo y otra vez lo corro con agua, y sigo para buscar un poco, para experimentar, que ya no es una experimentación porque es una forma de pintura, de pintar. Porque mi idea también es que sea divertido pintar. Para mí yo lo hago como una forma de juego, entonces le experimento por eso uso soportes fuertes. Ahora me compré siempre tengo unos buenos papeles de acuarela. Lo que pasa es que ahora son tan buenos que no, porque yo antes los preparaba, les ponía así como un estucado, que eran buenos, pero ahora compré unos que ya es como que no tiene sentido estucarlos y lo estoy haciendo directamente sobre el papel, con acrílico. Esos serían los bocetos, bueno, acá no tengo a la mano, pero serían los bocetos pequeños, pero ya a color. Y eso para mí es muy divertido porque hago de todo. Que yo me acuerdo que ya yo estaba en el secundario, hacía mis propias obras, que no eran pedidas por el secundario, porque yo iba al secundario Bellas Artes. Y ya jugaba con eso, nada más que ahora lo hago en forma vertical, pero yo me acuerdo que lo hacía en forma vertical y tiraba el óleo y con la trementina y hacía manchas y con eso hacía paisajes, que es un poco la obra natural mía. Yo soy más paisajista y de mucho color. Es lo que si yo tengo que hacer una forma así sin pensar, es un paisaje tipo La Pampa, casi que sin nada, y color, que quizás casi que es una abstracción. Es un poco lo que la obra mía natural, que yo justamente trato de ir para otros lados, también para que no sea una cosa repetitiva. Bueno, voy a seguir mostrando obra, son todas así, del 98 y del 2000. Esta también, esta es una obra expresionista. Fíjense que tiene ya las figuras, tienen un movimiento más tipo cómic, las figuras de las personas. Hay un tratamiento también, quizás casi caricatura, fíjense las proporciones de las personas con los autos. Y en la catedral, yo siempre jugué mucho con las torres de la catedral. Esta sería la Catedral de La Plata, ¿no? Y bueno, casi toda mi adolescencia y juventud no tenía torres. Recién ponen las torres al principio del siglo, digamos mi temprana juventud sería. Y bueno, juventud, porque sí, estoy sacando las cuentas, pero veo que... Y bueno, las torres, fíjense, yo siempre juego con las torres porque no tenía torres. La Catedral de la Plata, que es una neogótica, y yo siempre juego, y bueno, lo que yo veo que en muchos paisajes de estos yo hago algo en las torres. Como que no me gustan las torres, porque yo la tenía sin torres. Entonces hago, ven que acá se están como desapareciendo las torres, se están como transformando, como están perdiendo la solidez y están como desinflando. Tiene algo que ver con eso, que no me interesa esas torres. Y acá dice alguien que sube por una escalera, seguramente era porque por varios meses, no sé si años, la catedral estuvo en construcción, justamente para ponerle las torres. Y bueno, ahí dice uno con una escalera. Bueno, es uno de los lugares más lindos de La Plata, que es la Plaza Moreno, la catedral de un lado y de otro lado la municipalidad, que también es hermosa, que es como una especie de edificio ecléctico, muy impresionante. Los dos edificios como que
están como compitiendo a ver cuál es uno más imponente que el otro. Los dos son muy, muy, muy importantes. La catedral también por la altura es importante. Es una catedral grande, gótica, neogótica. Bueno, esta obra también es también una obra pequeña, ya bastante surrealista, hice un edificio así como ya más humanoide. Y esos serían los caminos que fui haciendo desde el principio, ¿no? Esos dos caminos. Esta también. Acá es como que sigo trabajando con la catedral, en estos cuadros. Esta es a partir de un boceto de una galería de Buenos Aires, que hice varios después, a partir de ese boceto que me gustó, porque es un pasaje muy, muy, muy hermoso que está, la entrada es por la Avenida de Mayo, me parece son esos edificios bellísimos de Buenos Aires, que son así como eclécticos, que tienen esculturas, tienen un montón de detalles, que son bellísimos. Y bueno, a ese le hice varios dibujos y a partir de eso hice varios cuadritos, pero casi respetando totalmente el boceto. Justamente en este caso no quería usar tanto la imaginación porque quería recordarlo el lugar, ¿no? Que ya de por sí es muy imaginativo el edificio, tiene detalles así muy, muy exquisitos. Esta también, sobre un boceto de Buenos Aires, hice varios, también, que no recuerdo haberlo hecho así en vista de altura, sino que me parece que son bocetos que yo después los cambio hacia vistas así como eh, de un segundo piso, o tercer piso, pero lo imagino esa vista de perspectiva porque yo hacía los dibujos, me acuerdo, a la altura de la calle, sobre la calle. Que quizás me sentaba en algún banco, en algún lado de la plaza y hacía esas esquinas típicas de Buenos Aires, que son esos remates así de torres que tiene, que son también bellísimas, pues son siempre torres que tienen muchísimos detalles y torres así con pequeñas torres más pequeñas y bueno, distintas cosas. Bueno, yo no recuerdo cómo se llaman exactamente esos detalles, bueno, no soy especialista en arquitectura, pero bueno, son bellísimos y acá que digamos que son los dos típicos dibujos que hacía en ese momento. Gente moviéndose, la ropa, cómo caminaban, cómo leían, y después los edificios. Los edificios también. Bueno, de este yo hice tres, justamente. Se llama Esquina de Buenos Aires, hice, que esta es del 98, la que recién mostré, y después en el 2000 hice unas variantes. Le fui agregando color, le fui también estilizando el edificio, hice como un edificio que parece como más como una forma natural, no una forma, digamos, geométrica, sino que empecé como a darle un toque así como de figura, como de un animal o de una persona que está moviéndose. Y acá le hice el mismo boceto al revés con color. Ya era, en ese momento ya empecé a hacer varios cuadros así, con color y con estilización de la línea. Estos son un poco como lo del pasaje que mostré antes, que son directamente hacer un boceto y pasar el boceto a una tela. Sin ningún tipo de estilización, imaginación. Eso tengo varios. Yo fui rescatando en los últimos años varios de estos cuadros que los tenía guardados y los puse en la web, porque también me pareció, yo a veces justamente lo pongo en la web, pero como un registro para mí, para decir, bueno, mirá este camino, lo dejé hasta ahí y no lo seguí. ¿Qué pasa si lo sigo? ¿Qué pasa si sigo con esto? Entonces, al ponerlo en la web yo me lo recuerdo, lo saco un poco porque tenerlo guardado, como que ya es como que de alguna forma lo voy sacando de mi memoria. Entonces, me sirve muchísimo la web en ese sentido, porque yo de vez en cuando la miro y, bueno, ahora la estoy mirando y estoy hablando. O sea, por eso digo que estos documentos me sirven un montón.
Bueno, estos también, estos son, podría ser una especie de gente del barrio, donde yo le agrego un fondo así como un fondo muy estilizado de la ciudad, a un punto de fuga, medio así como muy estilizado, y ya estoy haciendo personajes. En este caso hice como una palmera, pero podría ser un personaje de gente del barrio. Tranquilamente este podría ser un personaje, las palmeras estas. Quizás es alguien que yo no me acuerdo, que para mí representa una palmera, y que lo hice muchas veces. En la palmera esta en ese momento hacía varias palmeras. ¿Y quién será, qué será la palmera? Pero bueno, será alguien. Después, bueno, este también es así, es muy, muy expresionista, es una esquina de La Plata. Yo recuerdo que dibujaba también en La Plata, obviamente, en La Plata. Que yo vivía en La Plata, en el centro de La Plata, ahora yo vivo más en las afueras de La Plata. Un poco es un barrio que está entre La Plata y Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires. Un barrio así suburbano. Estos también, un poco este era el estilo parecido al de la esquina esa de Grises, la esquina de Buenos Aires, acá era un puerto que yo lo hacía cuando me acuerdo que pasaba con el ómnibus, pasábamos por el puerto de La Boca, me parece el puerto de La Boca, y algo registraba, y de ahí saqué varios cuadros de puertos. Un poco también inspirado en la obra de Quinquela Martín, quizás, darle un toque de inspiración, pero no, en este caso más geometrizante de lo que hice. Un toque más geométrico, más sintético. Bueno, acá sigue la palmera. Y esto quizás es un poco el comienzo de gente del barrio más surrealista. Porque después justamente en este momento, no dice el año, pero a ver, sí, 98, es cuando yo empiezo a hacer los primeros series de gente del barrio, pero no realistas, expresionistas, sino que me voy hacia el surrealismo. Y bueno, después tengo un montón de personajes, de artistas, de medios caricaturas, pero con un toque surrealista, un toque así fantástico, por ejemplo, en vez de cabeza, justamente, ramas de, de palmera, parece como una rasta, pero es como una planta así, eh, así como con hojas que caen. Ya empecé, pero me acuerdo que esto eran los primeros. Ven que acá está como una palmera sentada en la silla de plaza. Después le voy sacando ese fondo de perspectiva a las figuras y le voy a poner una pared y un piso, algo muy sencillito, un registro mínimo de tridimensión para hacer el personaje en primer plano, ¿no? De la gente del barrio. Estoy haciendo, o sea, voy haciendo las dos series a la vez. Este también es un estilo expresionista típico, realista expresionista, que son techos vistos desde una ventana, típicos de La Plata, todos techos así de chapa, con casas bajas, de un piso o de dos pisos, en barrio típico de La Plata. Pues también son bocetos de La Plata, que yo los hacía otra vez en tela, el boceto, pero les cambiaba la perspectiva, me hacía como, me imaginaba digamos, en un segundo piso de un edificio que nunca existió, por eso es como que las volví a hacer en una maqueta. O sea, ese dibujo es como que yo hacía una maqueta y de ahí sacaba una foto desde la maqueta, una cosa así. Me acuerdo que hacía quizás para darle un toque más narrativo, porque si uno lo hace al nivel de la altura digamos, del piso, hay un montón de cosas que se van tapando una a la otra y se puede contar menos. En vez, cuando uno hace un horizonte más alto, hay lugar para contar, para poner que hay un auto, que hay alguien que se baja del auto, alguien que cruza, alguien que entra a la casa. Todo eso es cuando uno tiene más, digamos, más piso. Al levantar el horizonte, hay un montón de pisos donde uno puede poner los personajes que van actuando. Pero no son vistas que yo tenía, las tenía que reinventar. Bueno, acá ya 2004, ya empiezo a hacer ciudades así imaginarias, medio como del futuro, o ciudades así que yo, por ahí sacadas de ciudades así más
más futuristas, como Nueva York, como Chicago, o sea, ciudades así con enormes edificios, que en ese momento, ahora es como que hay muchísimas más ciudades, hasta la misma Buenos Aires tienen lados así con edificios enormes, pero en general estas ciudades que yo me imaginaba era más bien Nueva York, que yo la volví a hacer y la imaginaba y la hacía como en un sueño. Porque, por ejemplo, le hago todos estos caminos así, como que toda la gente no quiere bajar, quiere estar sobre un puente y permanecer arriba. Por eso quizás también podría ser una ciudad del futuro. Por eso también son así como vistas de esa ciudad del futuro. En este caso, bueno, una vista del puente de un río y el puente, un puente. Esta también es las maquetas que yo hacía como de pueblos. Esta podría ser como una maqueta de La Plata, donde está la catedral y la ciudad alrededor. Después están me acuerdo que en ese momento, estoy hablando de los años 90, porque digamos que esto, aunque lo hice en el 98, son de bocetos anteriores. Y me acuerdo que había mucho cable. Ahora quizás los cables están más subterráneos, pero había mucho cable porque estaba el teléfono, la luz, y estaba el cable, empezaban a cablear todo para la televisión por cable. Entonces, y estaba puesto todo así nomás. Me acuerdo que no era, no había, no, yo creo que no había ninguna disposición estatal, no sé, pero eran los cables que ahora no se ve tanto, pero eran todos cables que se cruzaban y se así, uno para el otro, para el otro, para el otro. Y bueno, yo los empecé a poner porque me parecía interesante lo de los cables, quizás también porque tiene un sentido de comunicación, ¿no? Como que los edificios se están comunicando con esos cables, no sé qué quise decir, pero era algo que me molestaba cada vez que dibujaba y después los empecé a poner. Me dice, bueno, los voy a poner, a ver qué pasa si los puedo poner, porque era algo que no se podía dejar de ver, todas esas líneas negras o sea, destruyendo un poco la belleza de la arquitectura, que es toda, tanto La Plata como más que ni Buenos Aires ni hablar, tiene edificios bellísimos, así de estilo francés, ecléctico, y entonces como que esos cables me molestaban, pero después los puse, los empecé a poner. Y bueno, en esa maqueta hago también toda una serie de personajes que son los gente del barrio, a ver si los puedo hacer más grandes, para que se vea más este cuadro. Bueno, ahí están todos los personajes que caminan, que van al trabajo, van a la escuela, que juegan. Eh, que es un estilo que después lo hago en grande en gente del barrio. Así, ven como más caricatura, más como rompiendo las proporciones. Voy a volver. Bueno, voy a hacer este documento más que todos los primeros cuadros, después voy a hacer un segundo documento con los cuadros más recientes, porque en realidad son tantos de esta serie, pues yo sigo haciendo, casi todos los años hago algún cuadro nuevo, y además es una serie que se puede juntar con gente del barrio, y entonces es enorme, quizás sean las dos series, Gente del Barrio y esta, las series donde yo más trabajé, porque además se basan en los bocetos de la calle, entonces quizás sean las series de más trabajo, de más estudio que yo tengo. Esa también es como una especie de maqueta. Digo maqueta porque en realidad es como, yo hago la ciudad como si fuera una maqueta y le saco una foto desde, como si estuviera yo parado y estoy sacando una foto la maqueta sobre la mesa, ¿no? Porque me da esa sensación, porque en realidad yo no es que sacaba, que yo me subía a un edificio y dibujaba la ciudad, sino que después la reinventaba con esa vista. Bueno, acá está también lo mismo que en la otra anterior cuadro, los personajes caminando, todo con pincel grueso, así muy, tratando de buscar la forma geométrica de todo, de darle un poco también de dinamismo a los personajes que caminan, que se mueven.
Voy a checar un poquito para pasar a otra página. Esta también es de la misma época. Acá también hago como una especie de ciudad. Justamente esta la hice cuando estaba haciendo un cuadro que era como una especie de arca de Noé, y a este le puse los animales de la arca de Noé. Ustedes pueden ver que en algunas ventanas hay un elefante, con un perro, un gato, un caballo. Medio como que es una cosa que yo estoy viendo ahora y no lo seguí, que es interesante hacer personajes mitad humanos, mitad animal. Yo los hago más bien con un toque surrealista y cómic. Junto esas dos cosas para hacerlo gente del barrio, pero quizás podría hacerle toques animales más seguido porque veo que funcionan, que estaría bueno, más como una especie de cómic justamente con animales humanizados, que bueno, que veo que me funcionarían para hacer los nuevos personajes que quiero hacer, porque yo siempre vuelvo a gente del barrio, que es como volver también a esta serie. Para mí yo con las series están juntas porque serían los personajes de esas maquetas que yo hago. Así que por acá se pueden ver más grandes. Todos los personajes, los autos, el caballo, todo muy caricatura, una vaca, de todo. Ahora me parece que hay más vistas. Ya voy a aprovechar que le hice buenos acercamientos. Bueno, hay uno gritando el gol, una paloma, una vaca saludando, una especie de perro con dientes, sale un misil, ¿por qué no? Una mano con una bandera, alguien que está viendo, está espiando ahí con unos largavistas. Después hay otro personaje así medio de historieta, como una especie de zorro, un caballo, alguien que va al trabajo con un portafolio, hay como un loro volando. Bueno, la- todos los personajes de esa ciudad, que en este caso la hago más cómica, ¿no? No tan como después voy a hacer, que voy a hacer más una especie de futurismo como más serio, no sin tanto humor. Voy a checar un poquito. Noche Mágica. Esta también, esa la puse Noche Mágica en la anterior. Esta que se llama Río Azul 2 sería la segunda cuadro que hago sobre una especie de vista expresionista sobre una ciudad así, Nueva York vamos a poner, pero bueno. Que este lo hago dos veces, porque ese cuadro lo vendí en el 2008 a un coleccionista de Francia, y después lo hago otra vez en el 18, el mismo, porque quería tener yo mi cuadro, como que yo mismo me hice el encargo de ese cuadro, y para tenerlo también. Y bueno, yo lo estaba viendo el otro día, viendo también en la web para preparar este documento, que tiene otra pincelada y otro color, que yo intenté hacer el mismo cuadro, pero cómo va cambiando, según pasan los años, va cambiando mi forma de pintar y ya es otro trazo que tengo y otro color. eh, que no quedó para nada el mismo cuadro, aunque se parece, obviamente que parecen muchos, se parece mucho, pero no, es otro trazo, otra. Y bueno, este estilo es un estilo que yo no hice tanto, así haciendo un expresionismo más realista, sin ponerle tanta imaginación y tanto toque de cómic, ni surrealista. Pero es un estilo que yo disfruto y me sale muy rápido, como que por ahí en un cuadro, que es un cuadro grande, este lo hago quizás en 2 días, porque es una forma de dibujo que yo la hago en forma natural, este tipo de formación y de estilización, que yo siempre intento no hacer las cosas en forma natural, justamente para no repetirme, y bueno, pero este es un estilo que yo lo hago muy bien. Que justamente como intenté, ese lo hice casi con un dibujo, que es el primero.
Y el segundo quizás es distinto porque como intento copiarlo al otro, quizás ahí está un poco lo que yo noto que es distinto. Y quizás hay un color que yo ya estoy trabajando de otra forma en los dos. Bueno, estos son también una serie que yo empiezo a hacer también por esa época, por el 98, donde yo ya me estoy yendo hacia la cosa futura, digamos, y mágica. Como una especie de realismo mágico, de ciudades así imaginarias, que les pongo nombre. Por ejemplo, en este caso, esta le puse Amapola. También con una especie de carteles que hago, o de afiches, que yo los hago tanto en la serie de tango, como en la serie de estas series de ciudades, como si fuera un afiche de una ciudad imaginaria. Como por ejemplo uno puede ser un afiche de París, y dice París. Y acá lo mismo, puse Amapola, una ciudad totalmente imaginaria, y hice varios así, con sus nombres, y después la vista de la ciudad, con también sus personajes. Y acá hay personajes más de cómic, hay como una especie de Superman, de Hombre Gato, bueno, después hay como tigres, que después hice varios, de todo eso justamente fue yendo hacia unas ciudades más tipo futuristas cómic, ¿no? Fue hacia ese lado. Pero estas son, sí, esas del 98, o sea, fui abriéndome, mientras preparaba la serie, ya fui abriendo distintos caminos, que después yo en un segundo documento voy a ir mostrando más los resultados de ahora, más recientes. Este también, que le puse Mambo, puse 2002, pero porque justamente yo no fechaba las obras, así que podría ser también del 98, que le puse 2002 a esta, que también, porque es muy parecida a la otra que es del 98, por eso digo que para mí deben ser del 98 o quizás del 2000. Pero acá también hago como una ciudad, como un cartel de una ciudad totalmente así como con forma de caños así pintadas así como si fueran también ciudades bizantinas, con mucho color, que yo me imagino, pero en realidad tiene forma de caños, así como rascacielos de caños, así, todos así como, como con muchas espirales, muchas formas circulares. Y después los personajes también, son los personajes nuevos de gente del barrio. Que aparece la palmerita que camina, aparecen los animales, que son los nuevos gente del barrio que estoy haciendo. Plantas con patitas, distintos personajes. Acá están, por ejemplo, más cercanos. Bueno, la catedral con patitas. También aparece acá como un insecto que yo lo empiezo a poner también en otra serie que hago de ramos de flores, de floreros con flores, así de naturalezas muertas, y que se las hago con insectos, que ya voy a mostrar en, en otro documento, que son así como bodegones o ramos de flores, o más bien flores en jarrones, con insectos y con bichitos y cosas que están en las plantas que son todas totalmente inventadas. No son, quizás una se parece a una rosa, pero no quise hacer rosa, son así que voy inventando formas de flores. Y bueno, acá justamente me acuerdo que le pongo insectos y bueno, ya aparece el insecto de esa serie. Bueno, acá también personajes típicos de cómic, así un perro humanizado, hay como un lobo con un resorte, bueno, una planta así con patas, que es como una planta candelabro. eh, bueno, pájaros, una gallina, una flor que sale de un agujero del caño, del edificio caño, que son edificios caño, pero a la vez tienen una decoración interesante, porque están así todos con colores, con franjas de colores. Es algo que no veo yo que hoy en día los usan los arquitectos, que queda bellísimo, pero uno lo puede ver en edificios muy antiguos,
pero no se usa hoy en día. Yo no veo que le ponen color a los edificios. Parece un edificio todo de vidriado, quizás el color después lo logran con la luz, puede ser, pero no hacen, digamos, lo que puede ser eh, este decorado de color, así con distintos colores combinados. No lo veo que lo hagan ahora. Quizás más adelante lo hacen. Bueno, tiene muchísimos detalles este cuadro, ¿eh? Está lleno de detalles. Y justamente en estos acercamientos aparece que hay muchas plantas humanizadas, insectos. Sí, que me interesa porque lo veo interesante para hacer los nuevos personajes de gente del barrio, o quizás animales también, porque tengo una serie de animales, podría ser también la serie de animales inventados. Está un poco entre las dos cosas, entre animales inventados y gente del barrio. Quizás sería interesante empezar por ahí, también trabajar eso. Los animales inventados y los personajes de gente del barrio que se vayan juntando, se vayan teniendo ahí una conexión para ir un camino nuevo sobre esas series, que me estoy dando cuenta ahora con este documento. Bueno, este es también un cuadro de esa época. Hice varios así, justamente tipo afiche. Bueno, este de Buenos Aires, este es más expresionista. Este le hice una cosa más realista o más cómic, sin tanta imaginación, más que todo personajes que están ahí, uno que grita el gol, y los que están ahí que ponen la ropa con una soga, desde el obelisco, bueno, cosas así medias como medio cómicas. Es un cuadro que es pequeño, no es un cuadro grande. Acá se puede ver bien el trazo de la pincelada. Se nota que estaban escuchando el partido porque están gritando el gol. Pues el gol de Argentina, de la selección. Ahí está, hay uno que está con uno de esos cosos para hacer ruido en la cancha, tipo trompeta. No me sale el nombre, porque no quiero decir ningún nombre porque no me va a salir. Bueno, entonces es como una especie de afiche que yo hacía mientras hacía los de tango. Aquí busqué hacer, aquí digamos hice un afiche de Buenos Aires sin el tango. Intenté hacer eso donde digamos que el personaje principal es el obelisco de Buenos Aires. Bueno, ese también, en el 2000, tengo un montón de cuadros, porque yo hacía justamente en esos años, hacía más que todas estas series. Esas dos series, Gente del Barrio, y recién empezaba a hacer otras series. Iniciaba a hacer las otras series que hoy están, como las abstractas. eh, y hacía, sí, más que todo era esta serie y las de Costumbres Argentinas. Las iba haciendo un poco a la vez. La serie de ciudades, de Gente del Barrio y Costumbres Argentinas. Son las series más antiguas. Bueno, este también, este es un cuadro, a ver si lo puedo agrandar un poquito. También, como los otros, con personajes, en este caso son personajes más de historieta, no tanto con animales, sino que son así como caricaturas de personas. Veo ahí Batman y Robin, ahí lo acabo de ver, que está ahí en un costadito, está subiendo por el edificio, después hay un Superman. Y es bueno, es como una ciudad también media como, no sé si del futuro o del pasado, o medio como de las dos cosas a la vez. Bueno, son un montón de cuadros. Esta sería una vista de la Municipalidad de La Plata de atrás, que también es muy linda la parte de atrás, porque tiene así todo como una especie de edificio circular, como una galería, que es impresionante. Eh,
bueno, que hice también hay como unas figuritas abajo, le hice como la maqueta, igual que los otros, y abajo hice todas unas escenas narrativas, que bueno. Este también, puede ser la catedral y la Plaza Moreno, también una maqueta media expresionista, y después arriba todos los personajes que hacen sus situaciones narrativas. Y bueno, me parece que ya voy a ir cerrando este documento. Me parece que voy a necesitar 3 documentos porque es mucha obra la de esta serie. Esta también. Acá jugué más con la catedral, dándole más importancia a la catedral, como si fuera una figura en el medio, y después lo demás ya más secundario. A la catedral la hice más como si fuera un retrato de la catedral, ¿eh? Como si fuera la catedral. Y después lo demás es el cuerpo. Es un retrato. Yo creo que es un retrato de la catedral. Y la Catedral de La Plata la hice muchísimas veces, ¿eh? Muchísimos cuadros de la catedral. Eh, en este caso también, la catedral en el medio, como si fuera un retrato de la catedral, y después lo demás no importa. Que un poco pasa eso, cuando ustedes ven en una ciudad bastante chata, La Plata, aunque es una ciudad bellísima, pero es bastante chata, no es alta, mejor. Entonces todavía se puede ver el diseño donde la catedral tenía que ser el único edificio alto. Y se ve todavía se ve eso. Por suerte no lo hicieron edificios enormes que le sacarían esa gracia que tiene la catedral de ser el edificio más alto, o uno de los más altos, ser el más imponente de la ciudad. Y uno lo puede ver desde afuera, desde afuera de la ciudad, cuando uno va entrando a la ciudad, se puede ver todavía como el gran, como todo chato y la catedral ahí. Y es bellísimo eso, porque es realmente lo que quería el arquitecto, ¿no? Porque es una ciudad totalmente hecha de cero, y eso es bellísimo, ver y justamente lo que estoy tratando de hacer acá, es todo plano, todo un plano, y hay una cosa ahí roja, enorme, bellísima, que está en primer plano, digamos, en el lugar destacado, que son esas ciudades de antes, que de poco a poco se están perdiendo porque como hay desarrollos inmobiliarios altísimos, esos edificios que eran los edificios que tenían que ser los importantes, empiezan a ser chiquitos al lado de enormes edificios que se están haciendo. Entonces se pierde un poco, pasa a ser como una cosa que parece una catedral en miniatura, se pierde la proporción que se quería, ¿no? Pero bueno, esas son cosas que están pasando, pues obviamente que hay desarrollos inmobiliarios y la ciudad que sigue creciendo, y bueno, eso se va perdiendo, pero todavía en la ciudad de La Plata se puede ver eso, que después es muy lindo de pintar. En este caso yo intento hacerlo también con una vista aérea, pero eso, que es todo plano, y está ahí la catedral, ahí que es como la gran protagonista de la ciudad. Este también, bueno, este ya sería más una maqueta más. Que le hago ahí como un personaje como que está arriba, a ver si se puede ver. Le hago un personaje que es así como el tipo así como un jorobado de Notre Dame, que está persiguiendo las palomas. Ahí sí que me lo invento, porque no lo vi nunca en la Catedral de La Plata, pero bueno, me lo inventé. Claro, pues así como cazando palomas sobre la catedral. Que ahí es así como un ocupa de la catedral que vive escondido en las torres, y que bueno, que vive de cazar palomas. Bueno, estos son también de los puertos que hacía, así más, es una cosa más geométrica, un toque que yo inicié, que después no lo seguí, del 98, que era así como los edificios más abstractos, más geométricos, y, y con poco color, y después alguna figura caminando, pero son todos muy parecidos, este también. Que no lo seguí, es una forma de trabajo, así con pinceles muy gruesos, que y tratando de rescatar el volumen, pero a la vez
como digamos, a la vez, tratando que sea más volumétrico, con poco color, pero tampoco tan volumétrico, tratando también de hacer toques planos, para respetar también el plano de la pintura, ¿no? de la tela. Pero no, es una serie que no, quizás me estaba limitando, me gustaba ese estilo, pero un estilo que no podía, de hecho, bueno, sí podía, porque lo seguí para otros lados, por ejemplo el de ese de Mambo, que es muy parecido, le puse color y le empecé a poner otras cosas, pero el trazo es el mismo, el trazo es el mismo. Fíjense que es un trazo así de pincel grueso y, y así de pincelada muy, muy larga. Acá hay otra catedral. O sea, tenía un montón de bocetos de catedrales que hice un montón de cuadros después. Un poco para consolidar esos bocetos. Hice los cuadros, que son cuadros bastante grandes, este es de metro por metro, por ejemplo. Bueno, este es claro, este ya son anteriores, también este es un estilo que no seguí, también, que fui como dándole color al otro que eran grises. Este es más como expresionista, más clásico. Este también, son todos estilos que yo fui dejando, que los fui transformando. Son todos del 98. Yo pongo 98, pero en realidad puede ser del 96, porque no fechaba las obras. Esto me acuerdo que eran todos unos bocetos que yo hacía con carbonilla, que llevaba a la plaza, y de ahí salieron todos estos grises y estos así esfumados, de color. De ahí salieron nuestras obras. Esta también, esta es un poquito posterior seguramente, pero bueno, es digamos que del expresionismo, ese más documentado, con mucho dibujo, pasé a hacer estas maquetas más inventadas, como esta también, es como una maqueta de la ciudad. Está la catedral, estamos en la ciudad alrededor, más chiquita la catedral la hice acá, y después la gente que hace sus cosas, que va de compras, bueno, la gente del barrio. Bueno, me parece que hasta acá está bien el documento. Después voy a hacer otros documentos sobre esta serie, porque recién estoy mostrando parte de una de las páginas de la serie, que son 4. O sea, no sé cuántos cuadros, no los conté, pero deben ser 100 y pico, 200 cuadros, los que yo tengo acá en la web. O sea, que son muchísimos cuadros y, bueno, da para hacer 1 o 2 documentos más. Me voy a ir acercando hacia ahora, hacia las cosas que estoy haciendo ahora, hacia el presente, de a poco para ver todo el cambio de estilo. ¿eh? Y también como yo voy trabajando más en el taller y voy cambiando el estilo hacia estilos más digamos, de documentos de la historia del arte. No tanto de la documentación digamos, del dibujo en la calle, sino que me estoy yendo hacia citas artísticas, digamos, o cosas que la hago sin querer, porque no es que la estoy buscando, no es que hago una cosa, sino que digo, bueno, voy a hacer esto, pero sino, digamos que estoy citando tal artista, sino que en realidad de a poco, cuando uno se va metiendo en el taller, se va haciendo quizás más intelectual la obra, más, eh, más conceptual, quizás sería la palabra. Todas las obras son conceptuales, pero me voy volviendo más como un artista conceptual. Dentro de la pintura, pero es una pintura más conceptual. De a poco vamos a ver eso. Después en los próximos documentos vamos a ver que se va haciendo entonces una pintura con ideas, con narrativas, con distintas cosas que yo voy a sumar a todo lo que yo fui dibujando en la calle. Bueno, espero que les haya gustado. Soy Diego Manuel Rodríguez, Arte de Buenos Aires, diegomanuel.com.ar. Nos vemos pronto.